La mayoría de los niños y jóvenes usamos el internet para hacer las tareas, encontrarnos o jugar con nuestros amigos. Y a pesar de todas las horas que pasamos frente al computador y el celular, tenemos pocas destrezas digitales. Esto tiene que cambiar. Necesitamos una forma en la que podamos aprender todos nuevos conocimientos que nos permitan desarrollarnos en esta área digital. Que cada niño, niña y adolescente de Chile, sin importar su contexto, su ciudad o el tipo de escuela a la que vaya, tenga la oportunidad de saber cómo se hace una aplicación o cómo funciona el internet. Bien, ya estamos de vuelta en esta oportunidad. Les contaba, me acompaña Claudio Barahona. Bienvenido, Claudio. Hola, muchas gracias por la invitación. Un gusto. Siempre partimos comentando un poquito de historia del invitado, un poquito de los primeros pasos, la pasada por la universidad, obviamente proyectos interesantes previos a tu estadía ahora en Alaya, así que cuéntanos un poquito para que la gente que nos está viendo te conozca. Buenísimo. Bueno, yo soy mitad chileno, mitad alemán. Mis padres se conocieron mochileando por Europa en algún festival de Woodstock y por ahí aparecí yo y tuvieron que asentar cabeza y ponerse a trabajar. Así que bueno, estoy ya hace mucho tiempo en Chile, donde básicamente me crié. Y muy joven empecé a meterme con mi primer computador, uno de los primeros regalos que recibí por ahí por los 12 13 años. Y como todo niño con su primer computador se pone a jugar videojuegos. Y empecé a meterme muchísimo en el mundo de los videojuegos. En ese momento, cuando recién empezó a aparecer el internet, a meterme en videojuegos competitivos. Y tenía ganas de competir con amigos, con gente, empecé a conocer por internet y de alguna forma me di cuenta que no había ninguna manera de competir online con otros videojugadores, no había ningún tipo de torneo, no había nada, así que dije, bueno, ¿por qué no me pongo yo a hacerlo? Y así fue como nació mi primer emprendimiento, como tenía 17 años, no sabía ni siquiera era un emprendimiento, pero me dediqué a hacer eventos de ciberdeporte, como se llama hoy día esto, donde básicamente juntamos en un gran salón de eventos a muchísimos ñoños como yo a jugar videojuegos. Y eso se convirtió después en una empresa que se dedicaba a la producción de eventos tecnológicos. E hicimos muchísimos eventos con hasta 5.000 jugadores, cerramos Estación Mapocho. Me acuerdo que una vez nos trajimos el Mundial de Videojuegos a Chile y llenamos el Estadio San Carlos Apoquindo solamente con geeks, trajimos a los mejores jugadores del mundo. Así que algo que partió como una pasión muy personal terminó en una empresa, un emprendimiento, que luego a los 25 años vendí parte de mi participación en esa empresa, gran parte porque justamente estaba estudiando en la Universidad de Chile al mismo tiempo que estaba con esta productora. Había congelado 2 años, los profesores y los rectores y nadie entendía que yo estuviera emprendiendo, para ello era yo con un hobby bastante bizarro y tuve que congelar la carrera para poder llevar a cabo la empresa. Y cuando, bueno, llegó la oferta de poder salir, dije, bueno, es un buen momento para retomar los estudios, porque, bueno, lamentablemente, como sabes, en Chile, sin un cartón, aún es muy complicado poder surgir, ¿no? Así que, bueno, salí de ahí, terminé mi carrera de forma muy rápida, estudié ingeniería civil industrial en la Chile, pero como ya me veía muy vinculado al mundo ñoño, geek, desarrolladores, empecé a invertir y a involucrarme en algunas startups, ¿no? O sea, emprendimientos digitales que después entendí que se llamaban startups, ¿no? Antes ni siquiera sabía que tenía este nombre. Y así fue como me empecé a involucrar en este mundo del venture capital, es decir, invertir en emprendimientos basados en tecnología. Y ahí mi carrera muy rápidamente pasó por una incubadora de negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez, llamado... ¿Ahí sí? Ya. Claudio, ahí no estabas, tuvimos un pequeño lapsus, me estabas contando de ese paso por la Universidad de Chile, que tuviste que congelar un par de años para poder emprender y luego vendiste tu participación y pudiste retomar. Ahí quedamos. Exactamente, y lo que hice fue entonces invertir en emprendimiento de tecnología de amigos, de otros geeks como yo, desarrolladores que estaban empezando a inventar distintas tecnologías. Por ejemplo, yo fui compañero de universidad de Pedro Pineda de Fintual, de Tadachi, Takoka y otros de esa época. Y me empecé a involucrar muchísimo en el mundo del venture capital, trabajé en una incubadora de negocios de una universidad, después estuve un tiempo en el Ministerio de Economía, trabajando para
el primer gobierno de Bachelet y el primer gobierno de Sebastián Piñera, en los orígenes del programa Startup Chile, pero gran parte del cómo me empecé a ser más conocido en este ecosistema fue siendo director de Guaira durante más de 8 años, donde manejé el fondo de inversión corporativa del Grupo Telefónica a nivel Chile, así que ahí me tocó invertir en más de 40 startups chilenas y vincularlas con el negocio Telefónica. Así que eso es un poco mi historia hasta el día de hoy, donde ya estoy siendo socio de un fondo de Venture Capital propio. Y Claudio, cuéntanos, en esos primeros pasos invirtiendo en emprendimientos que, claro, todavía no se llamaban o no se conocían como startups, pues llevó después ese léxico. ¿Cómo fue tu experiencia en esas primeras inversiones? ¿De qué te diste cuenta que te parecía como atractivo y que podía tener futuro de meterse ahí, claro, antes de que existieran todas estas palabras que están de moda? Es que al principio esto eran proyectos o iniciativas o ideas de amigos, ¿no? De desarrolladores, de gente que tú sabías que tenían capacidad, que eran muy inteligentes, que eran jóvenes también, ¿no? O sea, estoy hablando de mucho veinteañero diciendo, mira, sabes que yo no quiero trabajar en un banco, yo quiero hacer una cosa con código. Eh, Hubo una startup, de hecho, que nació y partió como un clan de un videojuego, era un clan derechamente, y después se transformó en una startup. Entonces, partió siendo cosas muy de amigos, y en ese momento como inversionista la verdad es que no hacías ningún tipo de análisis ni de flujo de caja, ni de como lo hago hoy día como fondo Venture Capital. En ese momento era, oye, me tinca la idea, me tinca el equipo, vamos para adelante. Y te estoy hablando del año 2005, 2007, no había todavía mucho. En ese momento los grandes íconos del emprendimiento eran Roberto Cami con MapCity, los amigos de Chile Autos, Portal Inmobiliario. Eso era como lo más top que había en términos de emprendimiento digital. Entonces, como inversionista, la verdad es que no me fue muy bien. Ahí creo que recuperé la plata por uno de los 5 inversiones que hice, pero lo hice de forma muy amateur, muy básica, muy confiando en gente y en personas y en ideas, ¿no? Y después con el tiempo fui entendiendo que era un inversionista ángel. O sea, eso de que ser inversionista ángel hoy día es como, hay gente que se dedica a esto, en ese momento yo lo hacía sin saber que lo era. Lo vine a descubrir muchos años después. Eh, y claro, me di cuenta con errores y a golpes de que tenía un proceso, tenía ciertas formalidades, etc. Pero la verdad que lo que más me gustó fue haber estado en ese momento pionero donde todavía el Internet estaba en el 1.0 y dándonos cuenta de lo que nos hemos convertido hoy día, ¿no? Claudio, y también te tocó luego el rol en Guaira. Cuéntanos un poquito, el segundo bloque vamos a entrar más en materia, pero en esas épocas, hace varios años atrás, cuando Telefónica se mete en este mundo de invertir en startups, ¿cómo fue en esa época? Porque era algo inusual, era en un país como el nuestro, que es bien reacio al riesgo, al cambio, que empresas corporativas se metan en este mundo. ¿Cómo fue esa experiencia en Guaira y cómo lo viste que, en cuanto a que empresas de otros rubros empezaron a mirar esto y a copiar también un poco el modelo? Mira, es bien entretenido porque al principio el ecosistema chileno emprendedor estaba acostumbrado a que le regalaran la plata. Básicamente lo que existía era Corfo, las incubadoras apoyadas por Corfo, y eso era, punto. No había mucho más. Entonces, la única forma que tú tenías hoy día en ese ecosistema era postular a un capital semilla Corfo. Esa era todo la posibilidad de financiamiento en Chile. Entonces, tú estabas acostumbrado a llenar un formulario, estabas acostumbrado a tener que rendir gastos, estabas acostumbrado como emprendedor a que también esa plata fuera gratis, que no tuvieras que pagar o devolverla. Entonces, cuando empezaron a entrar estas iniciativas más privadas, como es el caso de Telefónica, que invertía, pero que te pedía un porcentaje de tu participación, nosotros generalmente pedíamos un 7% de la compañía, invertíamos y decíamos, no quiero que me rindan los gastos, no quiero que me digas que vas a gastar en otra cosa, quiero que crees que... Entonces, hubo un poco de como que se movió bastante el piso, porque el emprendedor generalmente no estaba acostumbrado a tener un socio, estaba acostumbrado a pedir un subsidio gubernamental y a tener que rendir cuentas. Y se dio vuelta la página
a tener ahora a un inversionista privado, que es tu socio, que también es accionista de la empresa, y que te va a dar ni cuenta si va a estar contigo para el resto de la vida. Entonces, ese fue el primer remesón que me tocó vivir en Guaira, al justamente invertir en ese momento eran $50.000 por compañía. Y la segunda gran cosa que llamó mucho la atención fue, ¿por qué Telefónica está haciendo esto? O sea, Telefónica, Movistar, esta gran empresa, invirtiendo $50.000 en una idea de un par de cabros, aquí hay algo raro, ¿no? O sea, esto es sospechoso, como dirían por ahí, ¿no? Entonces, que nos quieren robar la idea, o esto es una iniciativa de marketing, o lo hace Telefónica por filantropía, o sea, había todo un tipo de mito. De hecho, en algún minuto me acuerdo que hasta ciertas autoridades públicas de gobierno nos preguntaban que por qué hacíamos esto. Nos escuchaban raro que un privado hiciera esto. Decían, "No, es extraño". Si tú miras el ecosistema de Israel y Estados Unidos, es todo impulsado por privados, pero nosotros en Chile estamos acostumbrados a que todo está impulsado por los gobiernos. Entonces, cada uno le buscaba la quinta pata al gato. Pero la verdad y la realidad era que Telefónica en ese momento estaba siendo muy amenazado y sigue estando muy amenazado. El negocio de telecomunicaciones empezó a ser cada vez más dependiente de WhatsApp, de Facebook, de Instagram, de distintas aplicaciones que corren sobre la cañería de una telco, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de Telefónica, eh, había hecho muchísimo dinero vendiendo mensaje de texto y de la noche a la mañana aparecen programas como WhatsApp y te desaparece el revenue stream del mensaje de texto. Entonces tú dices, bueno, yo no, como Telefónica, yo no voy a inventar WhatsApp, yo no voy a inventar Instagram. Sí puede ser que lo invente un emprendedor, entonces yo debería ser parte de esa idea, de ese proyecto en sus orígenes. Y ese proyecto y esa idea puede estar en cualquier parte del mundo. Pueden hacer en Chile, pueden hacer en España, pueden hacer en Inglaterra, pueden hacer en Perú. Entonces tenemos que instalar un programa que apoye a esos emprendedores, que inviertan esas ideas, pero a la vez puedas también ser parte del éxito de esa idea. Y ese fue el origen de Guaira y en esta iniciativa. Una vez que ya empezamos a nadar contra la corriente y la gente se empezó a dar cuenta que esto era en serio, que esto no era marketing, que esto no era filantropía, que no nos queríamos robar la idea, que tratábamos bien al emprendedor, que los emprendedores que invertíamos hablaban bien de nosotros, empezaron a darse cuenta otras empresas de otros rubros, como la madera, como los bancos, como el retail, de, oye, nosotros también estamos siendo amenazados. También deberíamos invertir en startups, también deberíamos montar nuestros propios programas. Y hoy día me parece que ya son más de 20 las grandes corporaciones que están haciendo algo en Venture Capital. Y sin lugar a dudas me siento muy privilegiado de haber sido parte de esa semilla inicial. Claudio, también preguntarte antes de irnos a la primera pausa, ¿cuál es tu visión del tipo de emprendedor que hoy día tenemos? Pasado ya varios años entre, claro, como decías, tu subsidio público, luego la entrada de VC, de Corporate Venture Capital, empresas invirtiendo en startups. ¿Cómo ves que está hoy parado y preparado el emprendedor chileno de cara a ese proceso de escalamiento? Mira, en estos 15 años que llevo en este mundillo, la verdad es que he visto cómo ha ido evolucionando el emprendedor chileno. Si tú agarras el promedio del emprendedor chileno de hoy y lo comparas con el 2010, la verdad es que es una locura de diferencia. O sea, estamos hablando de 10 o 100 veces mejor preparado de lo que estaba en ese momento, ¿no? Hoy día vemos emprendedores más globales, vemos emprendedores pensando de Chile hacia el mundo, vemos emprendedores que se manejan en un perfecto inglés, vemos emprendedores que tienen capacidad de negociar con fondos globales de inversión desde su casa mediante un Zoom, vemos hoy día emprendedores que son capaces de armar buenos equipos, vemos emprendedores que tienen ambición y no se achican ante nada. Antes era, uy, no, esta idea le puede hacer ruido a los bancos, mejor no la hago, o sabéis que esto no sé cómo está regulado, mejor no lo hago. Hoy día el emprendedor chileno se cree mucho más el cuento. Nos falta todavía, pero la verdad es que estamos muchísimo mejor preparados que hace unos años. Claudio, te quiero invitar a una breve pausa musical. Al regreso quiero que conversemos justamente de esta nota que apareció en la segunda del viernes sobre cómo las tasas de interés que están subiendo en el mundo también están generando impacto en los capitales de riesgo, ecosistema también, desafíos del ecosistema y otras en torno a este tema que nos apasiona tanto, que es la inversión de riesgo en startups. Vamos a una pausa, volvemos para conversar nuevamente con
Claudio Barahona de Alaya. Divoxradio.com. Codiseñando el futuro.